Ya Bueno. está grabando. Sebastián, ahorita a Sebastián me pregunta algo que tengo que contarle, por favor. Vamos a orar. Padre, Sí, hágale. en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presento, Señor, esta reunión, que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Abre, Señor, Espíritu de Dios, el entendimiento, danos sabiduría retentiva de tu palabra, Señor, danos más de tu Espíritu, Señor. Clamamos para que haya, Señor, ese renovar, ese crecimiento espiritual que tanto hemos anhelado, y que a través de esos vasos como Angélica, como Daniela y como cada persona que es un aporte muy especial para cada uno de nosotros, Señor, clamamos para que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude, limpia los aires de cada casa. Padre, trae libertad. Padre, que el poder de tu Espíritu se manifieste, Señor, en ese conocimiento de tu verdad, porque tu palabra dice que estamos en tiempos difíciles. Así es, Padre, Padre. obra de una manera sobrenatural a través de tu Espíritu, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de esta reunión, de los aires, de este medio por el cual estamos comunicándonos, y declaro libertad, porque donde está tu Espíritu, Jesús, allí hay libertad. Amén. Amén. Y amén. Bueno, me siento incómoda con eso por allá en la quinta pobre. Ay, pásame ese diccionario, la Biblia es la grande. Eso ya no me da por allá tan lejos. Bueno, vamos a dar inicio. Espérame. Bueno. Prenda la cámara, prenda el audio, que no se escucha. Ay, sí. Bueno, vamos a mirar unos pasitos que hice. Entonces, yo tengo así de rapidez a Sandra Romero, ¿cierto? Pasar lista. Sebastián. Ha perdido. Johan. Listo, ahí lo veo. Camila, por ahí está. Mirley. Ya la vi. Daniela, aquí al lado mío. Sandra Marcela. Acosta, debe ser. Jimena. Y Claudia Osorio, que hoy no va a poder asistir, ¿cierto? Bueno, vamos en este discipulado vamos a ver varios temas del discipulado, y así de rapidez como para que tengan una idea de qué temas vamos a dar. No me diga que se me quedó por allá el papel en otro lado. ¿No está por allá? La hojita del discipulado. Ahí está la presentación de PowerPoint. No, pero yo metí la hojita aquí, que la tenía que aquí presente. Vamos a mirar aquí el PowerPoint entonces. No. Bueno. Entonces tenemos que vamos a ver el tema de la creación. Primero vamos a hacer una introducción a la Biblia. ¿Por qué? Porque necesito que se aprendan los libros de la Biblia. Eso les va a ayudar mucho a agilizar la búsqueda. Y van a saber dónde quedan los libros. Cuando le diga, ¿dónde queda Mateo? Ah, queda en el Nuevo Testamento. ¿Dónde queda Malaquía? Ah, no, ese queda en el Antiguo Testamento. Listo, vamos a hacer un examencito. Es una dinámica bien bacana. Vamos a ver la creación del mundo, la creación. También vamos a ver cómo entró el pecado al mundo, cuál fue el origen, en dónde se dio el pecado, cuáles consecuencias trajo. También vamos a ver los sacramentos, que solamente para nosotros son el bautismo y la Santa Cena, no tenemos más sacramentos. También vamos a ver la santidad, la santidad. Vamos a ver también cómo fue el plan de salvación, qué favores o qué ventajas nos trajo el plan de salvación. Bueno, son aproximadamente 13 temas, y va a ser muy dinámico.
no se preocupen que no va a ser aburridor. Bueno, la clase va a ser mínimo de 1 hora, dependiendo de la complejidad del tema, máximo 1 hora y media. Y vamos a tratar de que sea antes de 1 hora y media, ¿cierto? Que termine antes, se dure por lo menos 1 horita, no más. Bueno, en cuanto a las notas, porque si vamos a coger notas, las notas se van a tomar de acuerdo a, hágale bola, la asistencia, la participación y que entreguen las tareas, porque se van a dejar tareas. ¿Cómo va a ser los últimos, los 3 primeros que queden con notas alticas, los 3 primeros puestos van a tener una sorpresa al final? Will, no te preocupes que allá si quedas en primer puesto te lo envío por correo por Servientrega. Sí. De los 3 primeros puestos van a tener sorpresas en cuanto a... Sí, sorpresas. Cierto. Entonces, vamos también a practicar la oración. Entonces, aleatoriamente se tomará a alguien que ore ya sea al principio de la clase o al final. Al final es más chévere, ¿saben por qué? Porque ya han visto el tema y usted puede orar con base en lo que se habló, ¿cierto? Pero eso ahí aleatoriamente se toma el que sea para que, bueno, empiece usted. Y vamos a empezar una dinámica de diagnóstico. Entonces, la dinámica consiste, vamos a hacer 10 preguntitas básicas de la Biblia. Y entonces aquí en mi listado, yo voy a ir colocándole un chulito a cada quien el que me conteste bien. Me alza la mano, no ya la gritería, me alzan la mano y yo le doy acá vía para que usted me diga la respuesta. No, prende el micrófono. Eso, prende el micrófono y me dice la respuesta. Va la primera pregunta. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Ahí. ¿Quién fue ese? Sebastián, prenda la Ahora sí habló. Caín, correcto. Segunda pregunta. ¿Cuántos libros en total tiene la Biblia? 63. 69. No sople, Mari, no sople. Está cerquita. 60. 68. Eso. Mari ganó. 66. Ay, no, pero es que Mari sabe mucho. Listo. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Dale, Mirle. Mateo. Ay, yo escuché 2 voces, una de Sebastián Primero. y otra, ¿quién fue? Yo. De Joan, sí fueron 2 voces de hombre. Bueno, y Joan, ¿dónde está Joan? Joan. Joan ya sabe mucho. Ah, pues, bueno, ¿cuál es esta facilita? Yo lo había dicho antes, pero bueno. ¿Cuándo? Facilita, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento? El colmo fue Apocalipsis. 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 para todo el mundo. Sí. Esta está más fácil todavía. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? Noé y sus hijos. Saquen cuenta. Joan, ya no queda. Ay, María, usted sabe mucha más de quién más. Sandri, ¿cuántos? 2 hijos. 2 hijos y el malo. Saquen cuenta, 8. saquen cuenta. Eran 6 personas, ¿no eran? Eran 8. 8. Yo Ocho. dije 8. Yo dije primero. Eran 3 hermanos. 8. Yo dije primero. 8, miren. Noé y la esposa 2. Yo lo dije hace rato. Ellos tenían Los 3 tres hijos hijos. varones, son 5. Y las Y las 3 3 yernas. mujeres de los hijos, 8. Sí, yo dije 8 primero. Bueno, ¿quién abrió el mar rojo? Entonces, Facilito. ¿Quién lo abrió? Moisés. 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 ¿Quién lo Moisés. abrió? Moisés.
Dios. Entonces fue Dios. Dios a través de Moisés. Bueno. ¿Qué iba a decir? Era lo obvio. 7. ¿En quién se originó el pecado? Eso lo saben. Aquí hay fulanos que han recibido devocionales y lo saben. Eva. En Eva. ¿En No. quién se originó el pecado? Según en Adán, No, me extraña ustedes dos porque porque ustedes han recibido Eva En fue devocionales. una engañada, serpiente no pero fue. ¿Y quién era la serpiente? El enemigo, el diablo, no. Satanás. Lucifer, exacto. Es Lucifer. Lucifer. no Lucifer. entendí no entendí la pregunta entonces. Ah. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que en Adán? Ay. No, porque no entendí la pregunta. ¿En quién se originó el pecado? Me está dando vergüenza. Bueno, En ¿a Satanás. qué vino Jesús a la tierra? Mm. Hay 3 respuestas y cualquiera de esas me la pueden decir y sale bueno. A salvar su iglesia. A librarnos de todo pecado. Ujú, ujú, A sí, salvar su iglesia. ujú, sí, a perdonar nuestros pecados. ¿A qué más? A salvar la iglesia, a sus hijos. ¿no? A morir por nosotros. Bueno, sí, todo es valedero. Miren, a salvar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Sí, lo que han dicho está bien, porque todo eso lo... Y por último, ¿cómo está formada la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto, ahí están. Estos alumnos están pilosos. Están pilosos. Ya no vemos a quedar. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Voy a compartir pantalla. Aquí, cierto, presentar ahora. Y toda tu pantalla. Exacto. Y Aquí. selecciona ahí. Le voy a compartir. Ya, Ahora entonces sí. abro esto. Exacto. ¿Qué pasó, mami? ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Y ahora. Bueno, Sí. ya oramos. Bueno, los objetivos del discipulado es enseñar a los nuevos creyentes las doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana, estrechando su relación con Dios y vivir en armonía con la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me perdonan que Dios quedó con D minúscula. Equipar a los nuevos creyentes para que compartan la fe con sus familias, amigos y demás, cumpliendo el mandato de hacer discípulos. Entonces, aquí lo que se va a dar es algo muy básico para que esto ya nos ayude a afirmarnos en nuestro Señor. Vámonos a la introducción a la Biblia. Bueno, según la teología sistemática, hay una parte de la teología sistemática que se llama bibliología. La bibliología es la parte que estudia la Biblia, que se divide en 2 palabras, biblio, que significa libro, y logía, que significa estudio. Entonces, esto es el estudio de las Santas Escrituras, que también se le conoce así a la Biblia, o también se llama Biblia. Por favor, vayámonos a Romanos 1:2. Romanos 1:2, que él había prometido antes por su vuelta en la Santa Escritura. Exacto. Bueno, en Romanos 1:2, ¿me lo lee por favor, Mirley? Ay, espera que estoy acá un poquito. El lapicero me está fallando. ¿Quién lo tiene? Que me lo lea. Está. Yo. ¿En la NTV o la Reina Valera? En la Reina Valera, porfa. Ah, ok. Qué pena, Reina Valera, sí.
Ujú. Ya lo tengo, lo leo. Sí, por favor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿El uno nada más o sigo? Es no, el 2, el 2. El 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras Ahí, hasta ahí. Entonces, mire, ahí vemos que en Romanos acerca de 1, su hijo. Ay, hasta ahí, Will, ahí vemos que dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando ustedes vean en la Biblia Santas Escrituras, se está refiriendo a la misma Biblia. Entonces, ahí en Romanos 1:2 vemos que eso está establecido. Bueno, la Biblia fue escrita, o las Santas Escrituras fueron escritas hace aproximadamente 1600 años. Aproximadamente 1600 años. ¿Y cuántos participaron en la elaboración de estas escrituras? 40 escritores. Y todos fueron inspirados por Dios. Quiero que todos se me vayan a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Ay, Hay gente que dice que la Biblia, que no creen en la Biblia porque esa Biblia fue escrita por hombres. Hay otros que llegan a decir que ella se contradice. Pero si nosotros nos vamos a las mismas Santas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que ellas dicen que fueron inspiradas por Dios. Dios utilizó a los hombres, claro está, para que escribieran. Él no se iba a bajar del cielo allá a ponerse a escribir todo lo que estaba sucediendo desde que comenzó la creación del mundo. No, desde que inició todo, se empezó a escribir y él utilizó personas, pero estas personas fueron dirigidas por el Espíritu Santo, por Dios. ¿Quién me lee 2 de Timoteo 3, 16, 17? dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto, ahí está diciendo que toda la escritura fue inspirada por Dios. Por eso la Biblia en ninguna parte se contradice, porque Dios no es un Dios que se contradiga. Entonces, Él inspiró a los hombres a escribir la Biblia y esto es lo que la hace, ¿cómo les digo yo? Como fue inspirada por Dios, esto es lo que hace que cuando una persona lea la Biblia, cuando una persona decida conocer a Dios, esta inspiración que está en la Biblia es la que va a hacer que la persona sea restaurada o cambie su manera de pensar, cambie de vida, porque está impregnada del Espíritu Santo de Dios. Ahora, los mismos autores que escribieron la Biblia, los 40 escritores que les digo, ellos mismos reconocen que ellos no son los originadores de las Sagradas Escrituras. Y eso lo pueden encontrar en Miqueas 1:1, en 2 de Samuel 23:2. Vayan copiando los versículos porque los que yo no les pida que lean para que ustedes los verifiquen allá cuando tengan tiempito. En Miqueas 1:1 y en 2 de Samuel 23:2. Ahí se van a dar cuenta que ellos dicen, como diciendo, de acuerdo a lo que el Señor dijo, algo así, o sea, ellos le están dando la gloria a Dios, están diciendo que Él fue el que dijo, porque ellos solamente escribieron. Ahora hay que tener en cuenta algo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. otra vez, repite eso. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo fue escrito en griego. ¿Y en qué se escribían? En aquellos tiempos se utilizaba el papiro, la piel de oveja, el pergamino. Ya cuando el pergamino fue mucho más avanzadito que el papiro y la piel de oveja. Ahora vamos a la pregunta que hicimos ahorita. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Miren, la Biblia está dividida en dos secciones, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Si ustedes suman, da un total de 66 libros. Si están tomando nota, ¿cierto? Sí. Bueno,
Entonces, el Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Para un total de 66. Entonces, aquí miren el Antiguo Testamento cómo está compuesto. Está compuesto por los primeros 5 libros que se les llama libros de la ley. O Pentateuco, exacto. Pentateuco, penta, que quiere decir 5. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estas imágenes yo se las voy a enviar al WhatsApp por el grupo de discipulado para que la bajen, y con esto es que ustedes van a empezar a estudiar los libros. Luego tenemos los libros históricos. Y entonces esos libros históricos están compuestos por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Si nos vamos a los de la ley, Génesis, que habla todo el origen de la creación de la tierra, la creación del hombre y cómo empezó a poblar la tierra. En Éxodo habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto y toma todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Levítico habla de todas las leyes y todas las normas, los mandamientos que Dios dio al pueblo. Y Números con Deuteronomio refiere todavía a ese peregrinar del pueblo de Israel en Egipto. Ellos llegan a la tierra prometida entre el final de Deuteronomio y el principio de Josué. Ahí es donde llegan ellos a la tierra prometida, porque Josué es el que reparte la tierra a todas las 12 tribus de Israel. Y ya de ahí para abajo empiezan, como quien dice, Israel ya estar en la tierra prometida, y empiezan a haber reyes en Israel, y hay historias como la de Ruth y como la de Esther, Esdras y Nehemías, que nos enseñan muchas cosas sobre liderazgo, sobre la fe en Dios, el dejar todo por Dios, porque la primera y segunda de Samuel, Reyes y Crónicas, habla de todos los reyes que hubo en Israel, y termina con el cautiverio, cuando Babilonia fue la última que cautivó a Judá. Israel fue la primera cautivada y después Judá. Y habla también de la división de las tribus. Nos vamos a los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se dice que Job es el libro más antiguo que se escribió, que al parecer ese fue el primer libro que se escribió. Me imagino que después de Génesis, porque es como una historia muy independiente de cualquier otra. Salmos, que sabemos que lo escribió David, y unos cuantos creo que los escribió Salomón. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que creo que los escribió también Salomón. Estos libros son poéticos. ¿Por qué? Porque la forma en que ellos han sido escritos, La lírica y todo lo que sí, es como, exacto, es estilo poema, estilo lírica y todo eso. Bueno, luego siguen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos profetas fueron los que Dios envió en aquel tiempo para que Israel se volviera a los caminos de él, porque muchas veces se desvió. Cuando nosotros nos referimos a profetas mayores y a profetas menores, no crean que los profetas menores fueron como menos importantes, sino que si ustedes ven los profetas menores, si ustedes leen, son muy poquitico, digámoslo así, el libro. Por ejemplo, pueden tener 2 páginas o 1 página, ¿cierto? Pero si ustedes leen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, pues sí tienen bastante capítulo, como 40 o 39 y así, ¿cierto? Entonces los menores es simplemente de que las cartas de ellos son más pequeñas, son más cortas, pero ellos también fueron de igual importantes como los mayores. Sí me están escuchando bien, sí me están entendiendo. Sí me estoy haciendo entender yo más. Sí. Bueno. Sí. Sí se está escuchando bien. Sí, Exacto, bien. entonces miren, sí, esa acotación está muy bien. Es que los profetas menores, se les dicen menores, es por la cantidad de escrito que tienen dentro de la Biblia. Y por ejemplo, los escritos de ellos son
corticas, pueden ser 2 hojitas, 3 hojitas, en cambio Isaías, Jeremías, Lamentaciones son pues ya mucho más, sí, mucho más largos. Entonces miren que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. No me diga, ay, es que yo no sé, es que a mí yo no puedo memorizar, yo hoy estudio y ya mañana no me acuerdo. Yo soy mala para memorizar, pero les cuento que todo esto me lo aprendí y por eso es que se me facilita mucho buscar en la Y Biblia. si podemos aprendernos una canción, ahora no vamos a poder aprendernos la Biblia, pues, los libros. Bueno, miren los libros del Nuevo Testamento, están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que toditos 4 hablan de la vida de Jesucristo, pero desde diferentes perspectivas de cada uno de ellos. Luego sigue el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles, aquí es donde habla de la iglesia primitiva y de cuando llegó y bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ya aquí Jesús había ascendido al cielo. Luego vienen las cartas paulinas, porque se dicen paulinas porque las escribió Pablo, que dice que fue un abortivo, que ya fue el último discípulo por allá, el último apóstol, ya como quien no quiere la cosa. Entonces él escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Y en las cartas generales tenemos Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2, 3 de Juan y Judas. Porque estas cartas generales fueron como cartas que se escribieron, pero directamente a las personas que allí se mencionan. Pero igual, si ustedes la leen, son para todos los que la lean, porque de ahí aprendemos mucho. Y el último libro que es profético, que es Apocalipsis, que es el que habla, es un libro escatológico. La escatología estudia todas las profecías de los últimos tiempos, las profecías de los últimos tiempos. Por eso se dice que es escatológico. Entonces el Apocalipsis habla de todo lo que va a pasar y está pasando en este momento, en estos últimos tiempos. Este es un equivalente a lo que es Daniel en el Antiguo Testamento. Es el equivalente. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Una acotación es que Hechos no lo escribió Pablo, sino Lucas. Ah, sí. Hechos lo escribió fue Lucas. Bueno, vamos a mirar por qué las escrituras tienen una utilidad y un objetivo. Habíamos dicho ahorita en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también dice que es útil. ¿Y útil para qué? Vamos a ver que es útil para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es enseñar? Cuando nosotros tomamos las escrituras y nos colocamos a leer, ella nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando? ¿Cuál es el camino correcto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el camino correcto? Listo. Ya sabiendo nosotros cuál es el camino correcto, el siguiente verbo es redarguir. ¿Qué significa redarguir? Es como confrontar, es como exhortar a alguien cuando se está desviando de ese camino. Entonces, si ya nos enseñó la Biblia cuál es el camino correcto y nosotros empezamos a salirnos del camino, entonces la palabra de Dios nos confronta. Mira, ojo, ya yo te enseñé que no es bueno mentir, ya te enseñé que no hay que ser idólatra, no hay que idolatrar, no hay que hacer ídolo, ya te enseñé que no se debe robar o desear los bienes del prójimo, un ejemplo. Pero cuando uno se está desviando de esa prohibición y lo está haciendo, entonces la Biblia entra a redarguirlo a uno. Y el Espíritu Santo también te confronta, porque cuando uno hace algo malo, ya conociendo la palabra de Dios, uno empieza a sentir como un remordimiento. Ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Entonces llega la Biblia y te redarguye. Listo, ya te redarguyó. ¿Qué paso sigue? La corrección. Entonces yo tengo que corregir el camino equivocado que estoy llevando. Entonces primero me enseña, después me confronta cuando me desvío y luego vuelvo yo y tomo el camino correcto y lo último es instruir. O sea, ¿qué es instruir? Que nos enseña a permanecer en el camino correcto. Hoy en día, ¿cuánta gente ha conocido de Dios y se ha apartado, cierto?
En este momento hay mucha gente que se ha ido al mundo nuevamente. Una persona me decía, una vez que yo me fui para Bogotá a hacer curso de ascenso, y allá en Bogotá me decía, porque me estaban invitando a bailar a una discoteca, yo dije, no, yo no quiero ir allá, y eso que en aquel tiempo yo no estaba como tan firme con Dios. No, yo no voy porque es que la verdad yo soy cristiana y a mí no pues, me da cosa. Y ella dijo, no, mija, yo cuántas veces he estado en el camino de Dios y vuelvo y me salgo y vuelvo y me meto y vuelvo y me salgo y vuelvo. O sea, ella tenía una salidera y una entradera según ella. Entonces, pero ahí en ese momento como que estaba todavía fuera porque ella era una de las que iba para la discoteca. ¿Y qué pasa? Esa gente se le llama apartada, o sea, es mucha la gente que en este momento está apartada de los caminos de Dios. Yo me acuerdo una vez que fuimos a dar una palabra por allá, aquí en un pueblito de Antioquia, y cuando estábamos organizando todo para empezar a dar la palabra, en ese tiempo, pues el que me enseñó a mí la Biblia, él era el que iba a dar la palabra, y se me acerca un señor y me dice, yo fui cristiano. Yo le dije, ay, sí, ¿y qué pasó? Se retiró. Se veía que era como de la calle, y decía él, sí, otra vez me volví al mundo y vea, mire en la piltrafa en la que estoy convertido, pero sí recuerdo los momentos tan lindos que yo pasé con Dios. Yo le dije, ¿y por qué en nombre de esos momentos lindos no regresa? Es que me es difícil, es que me cuesta. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados a la palabra, porque en el momento que nosotros nos empecemos a desviar, ella misma, con la acción del Espíritu Santo, es la que va a hacer que nosotros volvamos a tomar el camino y permanezcamos ahí. Porque a veces volver es difícil. ¿Qué otra cosa nos dice de la palabra? En Hebreos 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva. O sea, no es una palabra muerta. De pronto uno lee un libro cualquiera, un libro secular, y puede ser que pase el tiempo y hasta uno se le olvide lo que leyó. O de pronto se vio una película secular y pasó el tiempo y de pronto hasta uno se le olvide esa película. Pero la Biblia es muy difícil que nosotros olvidemos la palabra que leamos ahí, porque mire que ella dice que ella es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué me está diciendo a mí? Que cuando esa palabra yo la leo y entra en mi vida, va a empezar a cortar todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios o que a Dios no le agrada. Ella va a empezar a cortar todo eso. Y es, por ejemplo, haga de cuenta una espada que entra, vamos a suponer, entra en el estómago de la persona, pero cuando sale va cortando de ambos lados. Va cortando, sí, por eso, porque tiene 2 filos, ¿cierto? Por cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque es que va a llegar un momento en que cuando usted lea la palabra, lo va a confrontar con su pecado, lo va a quebrantar porque le va a hacer sentir que usted tiene culpa, que usted ha ofendido a Dios. Y hay veces, o sea, yo he leído las escrituras y hay versículos o libros que me han hecho llorar. Porque uno va leyendo y uno tiene que ir comparando lo que va leyendo con lo que haya pasado en la vida de uno. Y cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la misma palabra te va a enseñar que tú has tenido pensamientos e intenciones equivocadas. Te va a confrontar y te va a decir o te va a poner a recordar las veces en que tú hiciste cosas de manera oculta que eran para tu ventaja, pero que eran para el daño de otras personas. Y eso se lo digo por experiencia propia. La palabra le desnuda a uno el alma, o sea, le hace ver a uno, lo pone a uno, haga de cuenta como que la palabra es un espejo y usted se mira en el espejo. Y en el espejo tú te vas a ver todas las señales que tú tienes en la cara, que si tienes un granito, que si tienes acné por aquí, que si tienes una rajita por acá, que si tienes una cicatriz por allá, te lo va a mostrar tal cual como es, no te va a poner maquillaje. Entonces, cuando uno lee la palabra, es como si uno se estuviese mirando en el espejo y va a penetrar allá porque te va a mostrar hasta lo íntimo que tú tienes allá, que solo lo sabes tú y nadie más. Y te va a traer una convicción de pecado
y te va a traer un quebrantamiento para que te arrepientas de ese pecado. Ahora, porque esta palabra dice, es viva, o sea, tiene vida, porque ella transforma y restaura. Resucita lo que estaba muerto. Acuérdense que cuando nosotros no habíamos venido a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice un versículo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa palabra nos resucita, organiza nuestra vida, o sea, la vida nosotros la traíamos hecha un despelote. Entonces la palabra empieza a organizar nuestra vida. Arranca de nuestro corazón lo malo desde la raíz y siembra lo bueno. Por eso nosotros en nuestras oraciones tenemos que orar pidiéndole a Dios que arranque de nuestro corazón aquello que en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Que se implante ahí el Espíritu Santo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser diferentes. Ella confronta con el pecado, lo que les decía ahorita, y también algo tan bueno, limpia y lava la inmundicia. O sea, la palabra dice que ella es como agua, un agua viva que nos limpia del pecado, nos lava las ropas y cada día nos hace un poco más santos. También nos trae discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas en el discernimiento. Uno, te va a mostrar tan tajantemente qué es lo bueno y qué es lo malo. Cosa que cuando usted se encuentre en una situación que tenga que escoger entre lo bueno y lo malo, usted sin pensarlo dos veces, usted va a decir, yo voy a escoger lo bueno. ¿Por qué dice discernimiento? Hay gente que hoy en día no sabe discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y de hecho, la Biblia dice que hoy en día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces la Biblia va a traer ese discernimiento para que uno aprenda a distinguir si esto realmente es bueno y si esto es realmente malo. Y la Biblia es la que me va a enseñar eso. Y el otro discernimiento es, por ejemplo, que Dios te hable en el espíritu y te haga caer en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo, como cuando la mamá le dice a uno, mira, esa amiga que tú tienes no me gusta, tiene algo que no me gusta. Mami siempre me decía así, oye, y siempre atinaba. Mira, esa muchacha, esa amiga que tú tienes no me gusta, y preciso, esa amiga salía con algún cuento raro. Y yo decía, oh, mami, ¿usted parece una bruja? Nada, tenía discernimiento, lo mismo que hace a veces Daniela, ya usted va a decir, y usted lo que dice sale. Y yo, mija, yo qué culpa si Dios me ha dado discernimiento. Ya uno se las huele. Pero ese es el Espíritu Santo que te muestra si esa persona que se ha acercado a ti sí viene con buenas intenciones o no. Porque usted tiene que aprender a escoger sus amistades. Entonces, también dice que te santifica, lo que les dije ahorita, entre más leamos Biblia, más santos somos todos los días. También vamos a adquirir mucha sabiduría y nos vamos a edificar espiritualmente. Entonces, eso es lo bueno que hace la palabra. Resulta que el canon refiere a una norma o medida por la cual se juzgan o evalúan todas las cosas. O sea, resulta que mucha gente en aquel tiempo, para poder reunir los libros en la Biblia, ellos se reunieron los eruditos de la palabra, los que sabían. Entonces ellos empezaron a decidir qué libros iban a formar parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos tenían un canon, o sea, una medida. Entonces este lo vamos a meter por esto y por esto y por esto. Este libro sí va a entrar en la Biblia por esto y por esto. Sí, vamos a colocar este libro. Este no, porque este no guarda las expectativas o no esto y no lo otro. Entonces así fue que ellos organizaron la Biblia, y para la Biblia de nosotros, la que nosotros usamos son las Biblias protestantes, que constan de 66 libros. Aquí vamos a ver abajo un poquito más explicado. Voy muy rápido. No. Se durmieron los otros. Va bien, va bien. Muy bien, voy bien. Dice que la iglesia fijó el canon, ¿cierto? Para mantener una misma regla de fe frente a los que recurrían con frecuencia a los libros apócrifos. ¿Qué son libros apócrifos?
Resulta que los libros apócrifos en materia de libros de materia sagrada son aquellos libros que no son considerados por la Iglesia como de inspiración divina. O sea, estos libros apócrifos eran lo que ellos decían, no, estos libros no fueron inspirados por Dios para que fueran escritos, estos mínimos los escribieron allá humanamente. Entonces, esos libros no fueron introducidos en lo que hoy conocemos nuestra Biblia, la que nosotros usamos, porque la que nosotros usamos tiene 66 libros, pero hay otras religiones que usan otras Biblias que tienen más o menos libros. Entonces, no se metieron estos libros, no se incluyeron estos libros apócrifos en la Biblia porque se consideraba que no eran de autoría divina, no eran de inspiración divina. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir apócrifo? Refiere a algo que es simulado, inexistente o fingido. Eso es lo que quiere decir apócrifo. Entonces, la Iglesia cuando organizó todos estos libros en un solo manual como es la Biblia, ellos no lo hicieron de modo arbitrario, sino que ellos aplicaron unos criterios. Aquí dice tanto internos como externos. Entonces, esos criterios internos y externos les permitían a ellos discernir y descubrir la regla de fe y de la verdad en un determinado libro. Entonces, dice que hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia. Por ejemplo, el canon de los judíos, ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Esto explica que porque hoy la mayoría de los judíos son ortodoxos. ¿Qué quiere decir eso? Que para muchos de esos judíos, Jesucristo no ha venido a la tierra. Jesús no ha venido a la tierra ni siquiera por primera vez. Ellos lo están esperando por primera vez y nosotros lo estamos esperando por segunda vez. Pero hay algo. Tampoco podríamos decir aceptarles este concepto que ellos tienen, porque en Isaías habla de la profecía de cuando él iba a venir en el futuro. Y habla de cómo iba a ser crucificado, vituperado, escupido, maltratado. Lo menciona ahí, iba a tener herida, iba a ser crucificado. Ahí menciona todo. Entonces, hay judíos mesiánicos que ya, se les llama mesiánicos porque ya recibieron a Cristo. Entonces ellos cuando le han predicado a los judíos ortodoxos les han dicho, miren, Jesús ya vino por primera vez y nosotros mismos lo crucificamos. Y ellos dicen que no, que él no ha venido por primera vez. Léanse Isaías 53 y verán que ahí dice la profecía y la profecía ya se cumplió. Claro, porque ellos solamente tienen 39 libros, o sea, el Antiguo Testamento. Y la vida de Jesús se empieza a contar a partir de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora vamos al canon de los protestantes, que somos nosotros. Nosotros aceptamos 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo para el total de 66. El canon de los católicos y ortodoxos solo aceptan 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento para un total de 73 libros. ¿Por qué tienen 73? Si ustedes miran, nosotros en el Antiguo tenemos 39, ellos tienen 46. ¿Cuántos libros de más? Tienen 7 libros de más, ¿sí o no? Sí. Y estos son los famosos libros apócrifos. Entonces, yo miro aquí si yo los anoté. Sí, está Ruth, Judí. Ruth no. Sí, aquí lo tengo. Judí, Macabeos, Tobías, primera y segunda de Macabeos, Tobías, Baruch, segunda de Esdras, tienen Enoc, segunda de Baruch. Y el libro de Salmos, en el de nosotros, tiene 150 capítulos. Ellos aceptan también Salmos capítulos 152 al 155. Y el de nosotros llega hasta el 150. Entonces, hay otros libros que han aceptado también como Sirácides, Sabiduría. Hay otro que se llama Baruch. Tobías. Bueno, esos libros son apócrifos, o sea, ellos no los consideran que tengan inspiración divina, por eso no los incluyeron en el canon de los protestantes.
hay mucha controversia con el libro de Enoc, porque el libro de Enoc más que todo habla mucho de los ángeles. Entonces hay pastores que leen el libro de Enoc y sacan para sus prédicas ciertas cositas de ahí, porque ellos consideran que son verídicas con respecto a lo que ellos a lo que ese libro habla sobre los ángeles, porque habla de los ángeles caídos, que son los demonios, los que se fueron con Lucifer fueron echados del cielo, y habla también de los ángeles buenos, los que están con Dios en el cielo. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? No, Sean solo sinceros. que, no, solo que para que estudiar más a fondo, pues cuando vayas a imprimir las otras dos hojitas de donde están los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, para que envíes también esta para poderla leer más a fondo. Ah, bueno, listo, no hay problema. Bueno. Angélica, quería dar un aporte. Diga. En Tobías 6:12 habla sobre por qué nosotros no compartimos uno de los libros apócrifos como Tobías, que hablan sobre para sacarle un demonio a una persona, había que sacarle la hiel al pez. Mari, espere que es que se le escucha entrecortada. Espere, yo apago aquí el micrófono para que usted pueda hablar. Hágale. Bueno, resulta que en Tobías 6:12 habla que para sacarle, que es uno de los libros apócrifos, para sacarle un demonio a una persona, dice que untara la hiel del pez y se lo untara, yo se lo voy a leer más concretamente, para que sepan que por eso nosotros no compartimos este libro, porque resulta que dice Tobías 6:12 y dice así: ella es hija única y tú eres el más cercano. No, espera y verá. Pero ¿por qué se me pasó? Vea. Tobías 6:8 dice, le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Con la hiel se untan las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. Entonces miremos cómo nosotros no compartimos el libro, porque miremos que dice que a través de la hiel del pez se le puede sacar el demonio a la persona. Entonces esto es muy delicado, porque supongamos también Macabeos, segunda de Macabeos, también habla sobre por qué la gente católica hace esos tales responsos y hace esas misas a los muertos. Entonces, de pronto, algún día vamos a estar analizando por qué nosotros no compartimos esos textos apócrifos de la Biblia católica, ¿cierto? Ese era mi aporte. Excelente, esa no me la sabía. Yo tampoco, pero bueno, ya aprendí algo ya. Entonces miren que, sí, porque es que dicen que no son de inspiración divina y pueden estar metiendo a la gente a hacer cosas, yo diría que ya eso es brujería, ya esas son cosas como raras. Entonces, porque si uno va a sacar un demonio, la misma Biblia dice que es que Con ayuno y oración. con ayuno y oración, con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado o que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el que hace eso es allá el Espíritu Santo, que Él es el que dirige una liberación. Entonces, imagínense una persona poniéndose a hacer esas cosas que dice ese libro, ya estaría entrando en brujería y cosas de esas, cosas ocultistas. O dándole la gloria a las tripas del pescado, que porque ellos son los que sacan demonios. Entonces, o sea, muy lógico, ¿cierto? Las tripas del pescado. No, y como están las cosas hoy en día que la gente cree en cualquier cosa, o sea, como no leen la Biblia, mucha gente es engañada. Mucha gente se la llenan de mentiras y ellos creen eso. Y eso es lo que está pasando hoy, por eso hay mucha apostasía, hay mucho predicador enseñando doctrinas falsas y mucha gente siguiéndolos a ellos. Entonces es bueno uno leer la Biblia como para que cuando pasen este tipo de cosas no seamos engañados así fácilmente. Que vamos a ver también otra cosita aquí que les voy a anexar. Ustedes van a encontrar la Biblia en diferentes versiones, se llaman versiones. La Biblia ha sido traducida la Biblia tiene 2018 traducciones. Y la Biblia o la versión, digamos de esta manera, la versión que nosotros usamos, la más usada es la Reina Valera 1960, porque es la que está más apegada
más apegada Al al original. idioma, sí, al idioma original de aquel tiempo que, como les dije antes, era el hebreo y el arameo. Entonces, ¿qué pasa? No están así en listica, ¿no? Yo no la vi por ahí en listica. Bueno, aquí les Esta, voy ahí a sí. mostrar algunas versiones. Ujú. Creo que se está compartiendo. Mírenlas acá. Ujú. Entonces tenemos, miren, ahí está la Biblia De las Américas. de las Américas, que esa también dicen que es muy, muy parecida a la Reina Valera 1960. Está la Biblia de las Américas, está Dios habla hoy, la de H.H. Esta más que todo se la ve uno a los católicos, o sea, es que es como la versión, pues no sé, siempre se la ha visto más la palabra hispanoamericana. Latinoamericana, La PDT. la PDT, que es la que hemos estado usando en el grupo, que las negritas que se les llevó, La Reina Valera, 1960. que es la que les digo yo que es la que más se usa en las iglesias. La 95. Es que la Reina Valera del 95 y hay una que es del 60 y algo. La contemporánea. Exacto, esas son, ¿cómo les digo? O sea, son como de un vocabulario o un dialecto más antiguo, o sea, cuesta más trabajo entenderla. Si la 1960 nos cuesta entender un poco, por eso uno recurre a la NTV, a la la NTV TLA. o a la PDT o a la TLA, uno recurre a esas como para que el versículo le quede a uno como más claro. Porque, por ejemplo, en la Reina Valera ustedes encuentran que hablan así como, y vosotros sois, y pensasteis, y hablan, o sea, es como un vocablo español, es como un castellano. Entonces, muchas palabras de las que mencionan ahí, uno a veces dice, no, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy chévere uno también indagar en otras versiones. Por ejemplo, miren esta de la nueva versión internacional. Esta versión la utilizan mucho en algunas iglesias, pero hay que tener cuidado porque también hubo unos rumores de personas que estudian mucho la Biblia y esto de las traducciones, que la NBI, o sea, la nueva versión internacional, no tenía algunos versículos. Entonces, esto también es muy importante. Uno tiene que saber qué es lo que está leyendo. Por ejemplo, miren, la TLA, que yo la leo mucho, es la Esta. última que yo tomo cuando estoy estudiando un pasaje. Yo empiezo con la Reina Valera, sigo con la NTV, de pronto leo la PDT muy poco y luego termino con la TLA. ¿Qué encuentro yo en la TLA? Que la TLA a veces cogen dos versículos y los fusionan. O sea, les quitan un pedacito, como que los resumen. Entonces ya ahí no me da a mí mucha confianza porque de pronto están quitando una parte muy importante. Les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo para que puedan ver. Espero que lo tengo en inglés. De América Latina. Entonces, aquí me aparecen las versiones, como pueden ver. Yo utilizo mucho la NTV, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un paralelo y miren la TLA. Entonces, si ustedes notan, esta es la NTV y esta es la TLA. Aquí dice, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hace, son la prueba de que Dios está contigo. Si leemos el versículo 2 en la TLA, miren que aquí unen el 1 y el 2. Y dice, una noche un fariseo llamado maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces miren la diferencia del lenguaje, ¿cierto?, que hay acá. Ahora miremos una Reina Valera. Daniela, espere, es que no Señora. estás compartiendo la pantalla. La pantalla no está compartida. Como que no. Sí, estoy presentando. Sí la ven, A ver, ¿cierto? ¿Quién puede ya, verla? sí. Era yo. Ay, Mari, no me asuste. Vean pues. Entonces, aquí les voy a mostrar la Reina Valera. Reina Valera 1960, que es la que mayormente usamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, yo no sé qué, ¿cómo puede un hombre nacer? Entonces, miren que sí es un poco diferente. Miren el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo dice el 7 acá? Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí ven la diferencia? Aquí dice, es necesario, y acá está diciendo, no te sorprendas cuando tienen que nacer. Tienes. No, sí, es casi lo mismo. Pero hay unos donde, no, es que la NTV
yo lo decía era con la TLA. La TLA resume versículos, o sea, une versículos. Sí, Y como lo quita- vimos ahorita. Exacto. En cambio, la NTV todavía es un poquito más... Ahora miren la PDT, que es la que usamos, ¿cierto? Miren la PDT. Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales milagrosas que tú haces. La PDT es un poco más clara, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que existen diferentes tipos de versiones y ustedes pueden como hacer este paralelo, ¿cierto? La que mayormente leemos es esta, la Reina Valera, por lo que ella dijo ahorita de que es como más apegada al original, pero también existen versiones como PDT, como NTV y como TLA, esta, que son muy entendibles. También hay otra que les quiero recomendar, que yo también leo mucho y me ha gustado. Esta no. Se llama NBB, Nueva Biblia Viva. Pues también me parece que es muy entendida. Miren, dicen, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. El 3. También. Y el 3, naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es igual lo mismo, pero con otras palabras. Entonces ustedes pueden incluso en internet colocar aquí, por ejemplo, Juan 3:16 y colocan la versión NTV, por ejemplo. Y aquí les va a salir en esa versión, ¿cierto? En esta Biblia Gateway, esta también tiene diferentes versiones. Aquí pueden encontrar también las diferentes versiones. O si no, ya en el celular pueden descargar Muéstrale la el Biblia. loguito de la Biblia que pueden descargar, que tiene varias versiones. Es esta. Es esta, pero no sé cómo. Esperen un momentico. Busca Biblia y ponle las imágenes. La Biblia esta que pueden descargar en el celular se llama Biblia YouVersion. Tu versión es esta. Entonces, si ustedes quieren... Esa la descargan en el celular y tiene todas las versiones. Lo único es que esa se trabaja es con internet. O sea, deben tener internet para... Pero incluso ahí en el, ¿cómo se llama? En el celular aparecen otras que son sin internet. Entonces ya ustedes cacharrean y miran cuál les sirve más. O si no, esta Biblia Gateway también está. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en el computador y están leyendo y eso, se pueden meter en esta página. ¿Esta? Sí, y ahí encuentran todas las versiones y la buscan en diferentes maneras. Yo cuando estoy trabajando en el computador leyendo así, preparando algo, yo me meto en esa página y la busco en las diferentes versiones para tener claro el mismo versículo. Eso. Le sirve mucho a uno para ¿Tienen alguna captar el pregunta con mensaje. respecto a lo de las versiones? ¿O está clarito? Se dice que hoy las versiones que más se están usando son Reina Valera, NBI, NTV, la PDT sí, y la TLA. La TLA tiene un lenguaje, como les digo yo, muy frentero, o sea, va diciendo las cosas así. Manada de hipócritas. Arrepiéntanse. Así dice Jesucristo en una sinagoga. Manada. Así lo dicen la TLA, víboras. Y yo, uy, qué fuerte. Arrepiéntanse, mano de vibra. No, o sea, mentira, eso no lo dice así, pero es como en un lenguaje frentero, o sea, al Pero pan, él pan y sí, al vino. pero él sí dice, manada de víboras, dice así. Entonces uno cuando lo lee en una versión uno dice, uy, señor, ¿cómo? Tan fuerte. Bueno, vamos a ver lo último, la tarea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí. Pregunten sin pena. Estamos aprendiendo. Si yo no sé, yo les digo, bueno, no sé, y ahorita me indago, investigo, consulto y les digo. Sebas, Will, Camila, Jimena, Joan. No, todo No, claro, nada. todo claro. No tenemos preguntas. O sea que para la próxima clase un reto aquí de quién se sabe todos los libros de la Biblia, de una, porque todos ya sabemos. Pues obvio no se lo sabe uno todavía, pero ajá, supongo que a medida que Hay que va estudiar, pasando hay el que tiempo, estudiar. claro. Pero ajá, bueno. Bueno, Entonces pero ajá. miremos cómo es la última. sí, es tarea. Miremos esta tarea. Nos vamos a aprender los libros de la Biblia en orden, tanto el antiguo como el nuevo. Pues se lo van a ir aprendiendo, ¿no?
Sí. Vamos a estar haciendo como jueguitos durante las otras clases con respecto a los libros para que también se nos vaya quedando un poquito más, ¿ya? Y de esos versículos que ustedes ven ahí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a escoger uno solito y se lo van a aprender, cualquiera. Por eso hay 7. Cualquiera de esos, el que más les guste, si quieren los leen todos y escojan el que más les pareció bonito y se lo aprenden. A ver. Un salmo. Este es fácil. ¿Cuál? Mira, Ese es el de la lámpara a los mis pies, pies. Lumbrera mi camino. lámpara, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya, póngame el lámpara. Ay. Y bola de brea 4, eso es fácil. Fácil también. No me diga, no me diga. Que la palabra de Dios es una espada. Es viva y eficaz. No, sí, rayos. Es viva y Muy eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra penetra no me hasta la sé. partir el alma y el Préstame la espíritu. Biblia. Yo mira qué versículo me- Bueno, ¿qué más sigue después de esto? ¿Ya copiaron? No, deje que copie. Listo. Eso. Isaías 40. Bueno, ¿sí sienten que aprendieron algo nuevo o ya sabían todo eso o les aclaró alguna duda que alguna vez tuvieron sobre la Biblia? No, yo sí aprendí mucho. Digo que por eso es que estaba confundido yo con los libros, porque yo tengo una versión aquí católica y por eso yo decía que eran 69 libros. No, pero chévere. Yo también aprendí mucho. 8. Ya copiaron. Más, espere. Por acá listo. Listo. Animation con la que dos copian así de fast. Pero siempre de animation sirve. Oh, 1.22. me voy a aprender Santiago. Se me salió los oídos de la palabra, pero no sé. Y nos lo va a preguntar el... En la próxima clase. Los libros de la Biblia ahora están tanto como exactamente. Ahora no hay versículo de memorizarlo. Listo. Lo que sea, o El que sea, sí, el que quieran. Ustedes buscan todos los versículos en la Biblia, lo leen. Es bueno que los lean todos. Todos refieren es a lo que hablamos hoy en la clase. Son como complemento de lo que vimos en la clase, sino que no me pongo a leerlos cada uno o a buscarlos porque se nos hace más larga. Pero entonces los leen como complemento de todo lo que vimos hoy y escogen uno y se lo aprenden con el que más se identifique. ¿Ya los copiaron? Sí. Sí, ya acá Sí. copiamos ya. Ok. Entonces, ¿quién va a orar? No, yo ahora no hay problema. Bueno, entonces traten de no perderse la próxima clase, va a estar ya para la próxima clase tenemos el primer jueguito, va a estar muy bueno. Sí, se las podemos enviar, sí, se las voy a enviar, la idea las ayudas, que para darle las ayudas ahorita al grupo. Sí. Ahorita se las las envía al grupo. Sí, está bien eso.
Pero Sandri ahora sí lo tiene activado. Yo creo que ahora sí puede hablar. No, nadie le Ah, escucha. no. Nadie le escucha. Algo le pasó al coso. Bueno, entonces vamos a orar, ya que hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Perdonen el corre-corre Inconveniente. porque es el primer día. Bueno, entonces oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por todo lo que aprendimos el día de hoy. Gracias, Señor, porque esta es una oportunidad para conocerte un poco más, para saber, Señor, cuál es el objetivo y la motivación de que tú hayas escrito este libro, hayas inspirado a estos hombres, Señor, a escribir este libro que es de enseñanza para nosotros, es nuestra luz por donde debemos caminar. Como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, porque con esta palabra, con esta lumbrera, nosotros vamos a poder caminar de manera recta y así no nos vamos a tropezar. Y en el caso que nos tropecemos, esta misma palabra nos va a ayudar otra vez a encontrar el camino, otra vez a corregir, otra vez a darnos cuenta de cuando estemos fallando. Señor, te damos gracias porque este libro es la brújula que nos direcciona hacia el norte o hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, Señor, dependiendo para dónde vayamos o dependiendo para dónde se esté dirigiendo nuestra vida, dependiendo de las decisiones que estemos tomando en nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a colocar en práctica todo lo que aprendamos de este libro, porque como dice tu palabra, para ti los justos no son los oidores de ella, sino los hacedores, los que la practican, los que cada día están pensando siempre en hacer tu voluntad, porque tu voluntad está escrita en ese libro. Señor, te damos gracias por habernos llamado a tus caminos. Te damos gracias por habernos escogido, Señor. Te damos gracias porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú llegaste y nos llamaste. Gracias, bendito Dios de la gloria, porque aunque nosotros no merecemos nada, tú nos has dado todo, Señor, todo lo que está escrito allí para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, yo coloco a cada una de estas personas en tus manos, Señor, para que tú las continúes dirigiendo y les siga colocando en sus corazones el querer como el hacer, Señor, y que les abras el entendimiento y les des el discernimiento que ellos necesitan para entender tu palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas aquí, Señor, que están presentes en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. 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 Bueno, Mari, muchas gracias. Mari, ¿va a decir algo? Hablo calle para siempre. Sí, María, Dios hable. les bendiga. Amén. Gracias por estar, gracias por la disposición, gracias porque Dios le gusta gente comprometida con Él. El discipulado es un compromiso, es un sello entre Dios con el hombre, de comprometernos a aprender más del Señor, porque Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros. Y recuerdo, nosotros no fuimos llamados para cualquier cosa. Dios nos está delegando una responsabilidad muy grande y es de motivar a otros a que vengan a Jesús. Es de hablar a tiempo y fuera de tiempo, y a veces no siempre nos las sabemos todas. En cualquier momento uno se va a enfrentar a gente que le va a hablar, yo necesito, o usted la necesidad de alguien hablarle de Jesús, hágalo. No tiene que buscar las palabras más elocuentes, solamente háblele, Cristo te ama. A mí alguien me dijo, Cristo te ama, Dios te bendiga, y me vine llorando por el camino. Yo decía, Dios es capaz de amarme a mí, Dios me bendice a mí, ¿y dónde está que yo no lo veo? Y esas palabras empezaron a martillarme en el corazón. Y hasta que fue un día especial donde el mismo Señor fue el que me ayudó, me confrontó y me dijo, bueno, ¿qué hubo? Pues hace rato la estoy llamando. Hay una prueba, hay una necesidad, pero le digo una cosa, ya Dios venía trabajando conmigo, ya Dios viene trabajando con ustedes. ¿Qué nos motivamos nosotros a sacar este discipulado? Es afirmarnos en la fe en el Señor, es verdaderamente creer que Dios tiene cosas grandes para nosotros, porque en este momento muchas personas están yendo al infierno y el Señor quiere que esas personas vengan y busquen de Cristo a través de nosotros, de una oración, a través de lo que estamos aprendiendo. Entonces yo
me uno al corazón de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios, a Wilmer, a Camila, a Mirley, a Sandra Romero, a Joan Sebastián y a Sebastián, a Jimena, de estar ahí. Y yo sé que detrás de nosotros viene la familia, hay alguien siguiendo nuestros pasos, así que no se desmotiven. Dentro de 8 días, si Dios quiere, nos vemos y hagan todo lo posible por estar, porque en verdad que tenemos que tener hambre y sed de Dios, que no se nos acabe este primer amor. Entonces, ese es el motivo y Dios les bendiga y muchas gracias por estar y algún día nos vamos a abrazar. Tan bueno, ¿no? Ay, Dentro de 8 amén. días. Cuando vengas por acá, Wilmer. Y Mirle. Bueno, Y Mirle, sí, cuando vengan por acá. por allá Dios los estaré, bendiga, por allá estaré. por Por todo. Viene favor con de Dios. Camila. Mari, Pues, si Dios quiere, entre pida 8 días. prestado el avión privado. Oigan, Sí, sí. pidan prestado el avión privado. Sí, motívense a hacer las tareas también. Así es. Sí. Sebas, que Dios Listo. lo bendiga. Dios los bendiga y muchas gracias por todo. Bendiga, muchas bendiciones. Chao. 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 Sí, bueno, Amén. Chao, bueno, hermanos. Igual. chao. Dios les bendiga. Chao. Chao. Chao.